Congrats, guys. Well, this morning we're going to continue with our verse-by-verse series through the book of Acts. Esta mañana continuamos con nuestra serie verso por verso a través del libro de Hechos. And recently we've been looking at the Apostle Paul and his life and ministry. Y últimamente hemos estado viendo la vida del apóstol Pablo y su ministerio. But today we're going to see Paul go through the trial of his life. Pero este día vamos a ver al apóstol Pablo atravesar la prueba de su vida. We're going to see Paul in a storm so fierce he's going to end up shipwrecked and barely alive. Vamos a ver a Pablo en una tormenta tan feroz que finalmente va a terminar como náufrago. You can see our Bible text and our sermon title there on the video screen. Ya puedes observar el título del sermón y el texto bíblico en el que se basa. Today we're going to survey through Acts chapter 27. Este día estaremos bosquejando el capítulo 27 del libro de Hechos. And the title of our sermon is Encouragement in the Storms of Life. El título de nuestro sermón es Ánimo en las tormentas de la vida. Encouragement in the storms of life. Ánimo en las tormentas de la vida. If one thing you find out as a Christian, it's this. Christians have to go through the stormy trials of life. We all do. Si algo hemos descubierto como cristianos es que el cristiano tiene que atravesar las tormentas de la vida. Todos lo hacemos. We're going to see Paul go through that today. Vamos a ver a Pablo haciendo esto el día de hoy. And we're going to see Paul handle his stormy trial very well. Y vamos a ver a Pablo manejar su prueba tormentosa de una manera muy bien. Now, as we approach Christmas time, I believe this sermon is timely for every single one of us here. Y al estarnos acercando al tiempo de Navidad, yo creo que este sermón es muy aplicable para cada uno de nosotros. Because Christmas time can be a time full of stormy trials. Porque el tiempo de Navidad puede ser un tiempo lleno de tormentas en nuestra vida. Have any of you faced people that act like that during Christmas time? ¿Alguna vez te has I have. encontrado con personas que actúan como este tipo en tiempo de Navidad? Any of you ever met any Grinches during Christmas time? ¿Alguna vez has conocido a un Grinch en tiempo de Navidad? The truth is, Christmas isn't always happy for everybody. La verdad es que la Navidad no siempre es algo feliz para todos. You like my baby picture? ¿Les gusta la foto de bebé del pastor Mike? Some people get sad during Christmas. There's actually more depression during Christmas time than any other time of the year. Muchas personas se entristecen en el tiempo de Navidad. De hecho, en la temporada navideña es cuando hay más depresión que en cualquier otra temporada. Christmas can tire you out. La Navidad también te puede cansar. There's work to do. There's shopping to be done. There's crowds that you got to face. Christmas can be tiring. Hay mucho trabajo que hacer, compras que hacer, atravesar multitudes de personas en las tiendas. Esto te puede dejar exhausto. There's plenty of storms and trials you will face during Christmas time. How will you respond? Hay muchas tormentas y tribulaciones durante el tiempo de Navidad. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú a Well, ellas? today we're going to see how Paul handled this stormy trial. Guys, a lot of seats right in front. Send everybody up in front, Stephen. Thank you. Así que vamos a ver este día cómo es que Pablo enfrenta las tormentas de la vida en esta historia. And as we read through this text, we're going to come across three encouraging truths about the storms of life. Y al estar estudiando este texto nos vamos a encontrar con tres verdades alentadoras acerca de las tormentas de la vida. These are things that Paul did to help him get through his stormy trial. Esto es lo que Pablo hacía para ayudarle a atravesar las tormentas de la vida. These are things that you can do to help you get through your stormy trial. Y esto es algo que tú puedes hacer o aplicar para ayudarte a atravesar esas tormentas de tu vida. So let's get started. Would you open up your Bibles, your phones to Acts chapter 27, please? Vamos a iniciar, abran sus Biblias con nosotros o sus aplicaciones a Hechos capítulo 27. We're going to begin by reading verses 1 through 4. Y vamos a iniciar leyendo los versículos 1 al 4. Acts chapter 27, follow along with us, please, verses 1 through 4. Por favor, acompáñenos a Hechos 27, leyendo los versículos 1 al 4. When it was decided that we should sail to Italy, they delivered Paul and some other prisoners to one named Julius, a centurion of the Augustan regiment. So entering a ship of Dramatium, we put to sea, meaning to sail along the coast of Asia. Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, was with us, and the next day we landed at Sidon. Julius treated Paul kindly, gave him liberty to go to his friends and receive care. Verse 4, when we had put to sea, from there we sailed under the shelter of Cyprus because the winds were contrary. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena
que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Now, in our Bible study today, we're nearing the end of the amazing life of Paul the Apostle. En esta historia de hoy estamos llegando al final de la vida del apóstol Pablo. Paul was the greatest Christian that ever lived. His life is an example for you and me. El apóstol Pablo era uno de los mejores cristianos que jamás ha existido. Su vida es un ejemplo para ti y para mí. We've studied Paul's missionary journeys. We've seen him plant churches. Estudiamos los viajes misioneros del apóstol Pablo y lo vimos cómo plantó iglesias. But now Paul's life on earth is coming to an end. Pero ahora la vida de Pablo en la tierra está llegando a su final. I want to show you a couple slides to remind you of where we're at this point in Paul's life and Quiero ministry. mostrarte algunas imágenes para ver dónde es que nos encontramos a esas alturas de la historia de Pablo. In the last 8 chapters of Acts, Paul is a Roman prisoner the entire time. En estos últimos 8 capítulos del libro de Hechos, vemos a Pablo como un prisionero romano todo este tiempo. Paul's been arrested by Rome. His accusers are the Jewish religious leaders. Ha sido arrestado por el gobierno romano, sin embargo sus acusadores son los líderes religiosos judíos. But Paul was not getting a fair trial there in Israel in Caesarea. Pero Pablo no estaba siendo juzgado de una manera justa ahí en Israel, en la ciudad de Cesarea. So Paul did something that only a Roman citizen like Paul could do. Do you remember what it is? Así que Pablo hizo lo que solamente un ciudadano romano podía hacer. ¿Recuerdas tú lo que él hizo? Paul said, I appeal to Caesar. I'm not getting a fair trial here. I want to go to Rome as a Roman citizen to have a trial before Caesar. Pablo dijo, yo apelo a César. Aquí no me están dando un trato justo, así que yo quiero ir a Roma con César a que se me juzgue. So in our story today, Paul has set sail from Caesarea in Israel, and he's on his way to Rome on a giant boat. Así que en nuestra historia vemos a Pablo zarpando desde Cesarea en Israel y viajar hasta Italia en Roma. Now with Paul on this boat is Luke, who's writing the book of Acts, and some other Christian friends. Y a algunas de las personas que acompañan a Pablo es Lucas, el que escribió el libro de Hechos, y algunos otros amigos. There's Roman soldiers and a Roman centurion that are in charge of Paul and his chains to make sure he arrives as a prisoner in Rome. Hay soldados romanos en este barco, un centurión romano. Pablo está en cadenas, ellos se aseguran de que él llegue a salvo hasta Roma. This is a giant boat that's traveling through the Mediterranean Sea. We're going to see that there's over 200 people on this boat with Este Paul. es un barco inmenso que viaja a través del mar Mediterráneo. Vamos a darnos cuenta que son más de 200 personas las que viajan con Pablo en este barco. Now here is a map of the journey Paul took. Do you see all those stops that Paul made on this journey to Rome? Do you know why he made them? En tu pantalla vemos un mapa de el viaje que hizo Pablo y te puedes dar cuenta que hubo varios altos, varias paradas que hizo Pablo. ¿Sabes por qué tuvo que hacer esto? Well, we're going to see that this was a long, difficult, storm-filled journey to try and get to Rome. Pues lo que vamos a ver es que esta fue un viaje largo y difícil desde Israel hasta Roma. This trip was going to be so difficult that Paul is going to end shipwrecked trying to swim for his life. Este viaje va a ser tan difícil que al final vamos a ver a Pablo como náufrago nadando en el mar para salvar su vida. But our focus today is going to look at Paul at how he responded in the storms, because that's what we want to learn about. Pero nuestro enfoque de hoy es ver a Pablo y cómo es que él responde en medio de esas tormentas, porque esto es lo que queremos aprender. We want to learn about how we can respond when the storms come crashing in. That's what we're going to look at. Lo que queremos aprender es cómo tú y yo podemos responder cuando las tormentas vienen y azotan nuestra vida. Let's continue on by skipping forward to verse 9, where we'll read verses 9 to 12. Vamos a continuar saltándonos algunos versos, iniciando desde el verso 9 hasta el 12. Now, when much time had been spent and sailing was now dangerous because the fast was already over, Paul advised them, saying, Men, I perceive this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also of our lives. Nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the other things spoken by Paul, verse 12. Because a harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also, if by any means they could reach Phoenix, a harbor of Crete opening toward the southwest and northwest, and winter there.
Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. So Paul is in this large storm now on the Mediterranean. Así que vemos a Pablo en esa tormenta inmensa ahí en el Mediterráneo. Paul's going to end up being shipwrecked. Al final Pablo va a terminar como náufrago. Do you know that the Bible says Paul had already been shipwrecked 2 other times? This was his 3rd shipwreck. ¿Sabías tú que en la Biblia se registra que Pablo ya había estado como náufrago 2 ocasiones anteriores? Esta sería la tercera. If I lived back in those days, I would have never gotten on a boat with Paul. I would have never gone sailing with him. I guarantee Si you that. yo hubiese vivido en aquellos tiempos, jamás me hubiera subido a un barco con Pablo, se los garantizo. If Paul ever said, "Hey Mike, you want to go sailing?" No thanks, I'll walk. I don't like shipwrecks. Si Pablo hubiese dicho: oye Mike, vamos a navegar, yo le digo: sabes qué, no gracias, yo camino. But Paul was on this ship and he was going to go through a stormy, painful trial. Pero Pablo se encontraba en ese barco y estaba a punto de atravesar una tribulación, un problema grande. We all go through trials. don't we? Todos atravesamos por How many of you are tribulaciones. going through a trial in your life right now? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes están pasando por una tribulación en su vida? Levanta tu mano. How many of you are getting a double dose of trials ¿Quién right de now? ustedes está llevando una doble dosis de tribulación? Anybody getting the triple dose? ¿Cuántos tienen una triple dosis? We all go through trials. Todos atravesamos por pruebas y tribulaciones. But here's the question. Why does God allow us to go through trials? Pero la Why? pregunta es: ¿por qué es que Dios permite que atravesemos estas tribulaciones? Why does God allow Christians to suffer and go through difficulty and even face death like our friend Keith died on Friday? ¿Por qué es que Dios permite que nosotros atravesemos por dificultades y tribulaciones, incluso muerte, como nuestro amigo Keith que falleció el viernes? Well, the Bible tells us God uses trials for a purpose. Did you know that? Pues la Biblia nos dice que Dios usa las tribulaciones con un propósito. ¿Sabías tú? In James 1, verses 2 through 4, we find out how God uses trials for good. Let's read that En together. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, vemos cómo es que Dios usa las tribulaciones para nuestro bien. Vamos a leerlo. First thing in verse 2, James says, "Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds." The question is why? Why? En primer lugar vemos el verso 2 que nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pero la pregunta es: ¿por qué? And then in verses 3 and 4, the Bible tells us how God uses storms for good in our lives. Pero luego en el versículo 3 y 4 nos dice cómo es que Dios utiliza las tormentas para hacernos bien a nuestra vida. Verse 3, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Verso 3, pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a su feliz término la obra, para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. God allows you to go through stormy trials to mature you, to grow you spiritually. Remember that. Dios permite las tormentas de tribulación en tu vida para ayudarte a crecer, para madurar. Que no se te olvide eso. Why has God allowed you to be in the trial you're in right now? Why? ¿Por qué es que Dios permitió que estés en la tribulación en la que te encuentras hoy? ¿Por qué? He has a purpose. He wants to grow you and mature you spiritually through that. Él tiene un propósito, y es el que tú madures y crezcas espiritualmente a través de eso. So getting back to our text, God has revealed to Paul that this big, huge storm is coming. Así que regresando a nuestro texto, vemos que Dios le revela a Pablo que una tormenta se acerca. And so Paul has a conversation with the Roman centurion leading this trip. Did you see that conversation Paul has here? Así que Pablo tiene una conversación con el líder, el centurión romano que está liderando este viaje. ¿Ves cuál es la conversación? Look at what Paul tells the centurion, verse 10. Let's read that again. Ve lo que Pablo le dice al centurión en el verso 10. End of verse 9, Paul advises them, saying, verse 10, "Men, I perceive this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship,
but also our lives. Al final del 9 dice Pablo les amonestaba, diciéndoles, verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Paul gives this Roman leader wise and godly counsel here. Pablo le da a este líder romano consejo sabio y piadoso. Paul says, let's stay right here. Don't sail on. Things will get worse. Pablo le dice, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos aquí, no sigas navegando porque las cosas van a empeorar. We see how the Roman centurion responded to Paul's counsel here in verse 11. Let's read that verse 2. Y vamos a ver cómo es que el centurión romano responde al consejo de Pablo en el verso 11. Verse 11, nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Middle of verse 12, the majority advised to set sail from there also, if by any means they could reach Phoenix. Y el verso 12 a mediados dice, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice. So they decide to sail on to a better city with a bigger port called Phoenix. Así que decidieron mejor seguir navegando a una mejor ciudad, un mejor puerto llamado Fenice. Now there's some very important lessons for you, Christian, right here about how to respond in trials. Ahora, aquí hay unas lecciones muy importantes para ti, cristiano, en cuanto a cómo responder en medio de la tribulación. If you're taking notes, write this down, because here we find 3 ways not to make decisions in trials. Si estás tomando notas, escribe esto porque aquí vamos a encontrar 3 maneras de no tomar decisiones en las tribulaciones. These are 3 mistakes this foolish centurion makes. These are 3 mistakes I've seen a lot of Christians foolishly make. We want to learn these and not do these. Estos son 3 errores que el centurión romano cometió y he visto a muchos cristianos tomar estas mismas decisiones erróneamente en sus vidas. First thing you don't want to do in a trial, number 1, don't reject godly counsel. Lo primero que no debemos hacer en medio de una tribulación es no rechazar el consejo piadoso. Don't reject godly counsel. No rechaces el consejo piadoso. Now, first this means the wise believer gets counsel in their trials. Do you do that? Lo primero que implica esto es que el creyente sabio pide consejo en medio de su tribulación. ¿Haces tú eso? When you're going through a trial and problem, do you have the wisdom to talk to your pastors about it, talk to Christians you respect and get their opinion about it, get some wise counsel? Cuando tú estás pasando por tribulación o problemas, ¿tienes la sabiduría de acudir a tus pastores para pedir consejo o a un cristiano que tú respetes para pedir consejo? Secondly, when you're going through a trial, don't listen to worldly counsel. En segundo lugar, cuando estés pasando por una tribulación, no escuches el consejo del mundo. Oh, I get my advice from Dr. Phil, from Oprah, from Ellen. No, don't. Yo recibo mis consejos de Laura en América o de Walter Pecado, ¿cómo se llama? Don't listen to worldly counsel when you're going through a trial. No escuches el consejo del mundo cuando estás pasando por tribulación. And then lesson number 3, don't make decisions solely based on your feelings and personal comfort. Y número 3, no tomes decisiones basándote en tus sentimientos y tu comodidad personal. Here in our Bible story, these foolish leaders made all 3 of these mistakes. En nuestra historia de hoy vemos que estas personas cometieron estos 3 errores. They decided to sail on to Phoenix, a city famous for its bars, parties, and nightlife. I think they had the first papas and beer there in Phoenix. Ellos decidieron viajar a Fenice, una ciudad conocida por sus luces, por sus fiestas. Creo que ahí es donde estaba el primer Papas and Beer. You know what happened to these guys on this boat? ¿Sabes qué es lo que le sucedió a estas personas en el barco? What happened there is the same thing that will happen to you when you make foolish decisions this way in your trials. Things got worse. Lo que le sucede a ellos es lo mismo que te va a suceder a ti si tomas las decisiones necias en medio de tus tribulaciones y es que las cosas van a empeorar. Things got worse. The storm got worse. Remember that. Don't make foolish decisions in your trials. Things will get worse. And these guys on the boat were about to experience it. Las cosas empeoran. No se te olvide eso. Cuando tomas malas decisiones en medio de tus tribulaciones, siempre las cosas van a empeorar. Es lo que vamos a ver en esta historia. Let's continue on by reading verses 13 to 15. Continuamos leyendo los versículos 13 al 15. When the south wind blew softly, supposing they had obtained their desire, putting out to sea, they sailed close by Crete.
But not long after, a tempestuous headwind arose called a Euroclydon. So when the ship was caught and could not head into the wind, we let her drive. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. So these guys have decided to make a foolish decision. Así que estas personas deciden tomar la decisión más necia. They're going to reject Paul's godly counsel. Van a rechazar el consejo piadoso de Pablo. And then Satan does something. Can you see that in your Bible? See, you Bible students, can you see what Satan does in verse 13? See if you can find it. Y luego Satanás hace algo. Quiero ver si los estudiantes de la Biblia pueden ver lo que Satanás hace en el verso 13. This is important because Satan will do this for you when you're making a foolish decision. What does Satan do? Esto es muy importante porque Satanás va a hacer exactamente lo mismo contigo cuando estás tomando una decisión necia. ¿Qué es lo que hace Satanás? Look at what Satan does, verse 13. Let's read this again. Mira lo que hace Satanás en el verso 13. Vamos a volverlo a leer. Oh, the south wind blew softly, supposing they had obtained their desire, putting out to sea. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. Whenever you're going to make a foolish decision, Satan will open up a door for you. Cuando tú estás a punto de tomar una decisión necia, Satanás te va a abrir una puerta. If you're taking notes, write this down. This is important. Satan can open doors too, not only God. Si Remember, estás write that tomando down. notas, escribe esto porque esto es muy importante. Satanás también abre puertas, no solamente Dios. Remember that. Satan can open doors too. Remember that. Recuerda esto, Satanás también puede abrir puertas. And whenever you decide to make a foolish decision in your trial, Satan's going to say, this is the easy road. Look it. Y cada vez que tomes una decisión necia en tu vida, Satanás va a llegar y te va a decir, mira, este es el camino más fácil, tómalo. And it's easy for a little while. Y sí, es sencillo, es fácil por un poco de tiempo. Now, you always got to pay Satan later. Remember that. Pero- But it's easy for a little while. Pero recuerda que siempre vas a tener que pagarle a Satanás, pero por lo pronto es sencillo. So things are just getting worse and worse. The storm's getting more and more severe. Así que las cosas están empeorando, la tormenta se ve más severa con el tiempo. I want you to take a minute and try and put yourself in Paul's sandals here. Quiero que te tomes un minuto y te pongas en las sandalias del apóstol Pablo aquí. If you were on this boat, what would you do? Si tú estarías en este barco, ¿qué harías tú? Picture Paul here. Imagínate a Pablo ahí. He's on this boat. He's in the middle of a raging storm. Él está en el barco en medio de una tormenta. What do you think Paul looked like here? ¿Cómo crees que Pablo se miraba ahí? What, you don't think Paul looked like that? ¿No crees que Pablo se miraba así? How about this? You guys think Paul looked like that? ¿Qué tal así se miraría Pablo de esta manera? Sailing on the SS Fat Guy? Viajando en el barco el SS Gordín. I actually found a picture of what I think Paul is doing here. Creo que encontré una imagen de lo que Pablo estaba haciendo aquí. I think Paul's doing what this doggy's doing on that storm. Creo que Pablo estaba haciendo lo que este perrito está haciendo en la imagen. I think Paul is thinking about Jesus and singing that song, Jesus, take the wheel, however that country song goes that you country fans. Creo que estaba ahí en el barco y diciendo en oración o cantando, Señor Jesús, toma el timón. You know, we're going to see what Paul is doing here. Vamos a ver lo que Pablo verdaderamente estaba haciendo ahí. Paul is praying to Jesus and ministering to the people Pablo around him. está orando al Señor Jesús y ministrando a las personas a su alrededor. That's how Paul responded in his storm. How do you respond in your storms? Así es como Pablo respondía en medio de sus tormentas. ¿Cómo respondes tú a tus tormentas? Not what should you do. We all know what we should do. What do you do when you're in the storm? That's the La only important pregunta thing. no es lo que deberías hacer. Todo el mundo sabe lo que debemos hacer. La pregunta, ¿qué es lo que haces? See, storms will hit us all. We Porque- live in a fallen world. Porque las tormentas nos golpean a todos, ya que vivimos en un mundo caído. How do you respond when the storms of life come crashing in? ¿Cómo es que verdaderamente respondes cuando las tormentas de la vida azotan? Well, in the rest of our teaching, we're going to see how Paul responded, and he's a great example to us. En lo que queda de esta enseñanza vamos a ver cómo es que Pablo responde y él es un gran ejemplo para nosotros. Let's continue on by reading verses 21 to 26. Continuamos leyendo versículos 21 al 26. But after long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, Men,
You should have listened to me and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss. Now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. For there stood by me this night an angel of the God to whom I belong, whom I serve, saying, Don't be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you. Verse 25, Therefore take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. However, we must run aground on a certain island. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Verso 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. Let me ask you a question about the trials you faced in your life. Quiero hacerte una pregunta de las tribulaciones que enfrentas tú en tu vida. Have you ever faced a trial so severe that you thought it was going to kill you, you thought you were going to die? ¿Alguna vez has enfrentado tú una tribulación tan grande, tan severa que piensas que vas a perder la vida? Have you ever faced a trial so painful that you wished you wanted to die? ¿Alguna vez has enfrentado una tribulación tan dolorosa que te hace desear la muerte? I admit it, I've faced both kind of those trials in my life. Yo admito que he enfrentado ese tipo de tribulaciones en mi vida. You know, that is the kind of trial Paul is in here. Ese es el tipo de tribulación en la que Pablo se encuentra. But Paul turned to Jesus in this storm, and we're going to see Jesus get Paul and the others through this. Pero Pablo acude al Señor Jesucristo en medio de la tormenta y vamos a ver cómo es que el Señor hace o ayuda a atravesar a Pablo en medio de ello. Christian, it is so important that you turn to Jesus when the storms of life comes crashing. Cristiano, es muy importante que acudas al Señor Jesucristo cuando las tormentas de la vida azotan. Do you know that's what Jesus wants you to do? ¿Sabes tú que eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que hagas? Jesus invites you to turn to Him when the storms of life come crashing in. Cristo quiere que acudas a Él cuando las tormentas de la vida azotan en tu casa. I want to hogar. read to you what Jesus said about this. We're going to read from Matthew chapter 11, verses 28 and 29. Quiero leerte lo que dice el Señor Jesús al respecto en Mateo 11, versículos 28 al 29. Matthew 11, 28 and 29. Come to me, Jesus speaking here. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and humble in heart. You will find rest for your souls. Jesús dice lo siguiente, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Do you know what will happen if you turn to Jesus in your trials? ¿Sabes qué sucederá si tú acudes al Señor Jesús en tus tribulaciones? God will give you strength. Dios te dará fortaleza. Listen to this promise in the scriptures about that. Isaiah chapter 40, verse 31. Observa la promesa que da la Escritura ahí en Isaías 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. So getting back to our Bible story, the people on this boat, they hadn't eaten for days in this storm. Así que regresando a nuestra historia, las personas en el barco no han comido ya por varios días. The boat is drifting aimlessly. All of them had lost hope, and they all thought they were going to die, except one man. El barco se encuentra a la deriva sin sentido alguno. Todo mundo ha perdido la esperanza excepto uno. And it was at this dark moment on the boat that one Christian stood up and began to speak encouraging words. Y es en este momento oscuro donde un cristiano se pone de pie y comienza a hablar palabras de ánimo. Would you have done that? ¿Harías tú eso? In the middle of this storm, would you have the spiritual courage like Paul to stand up and speak encouraging words to the people that were suffering? En medio de las tormentas de tu vida, ¿tendrás tú el valor para ponerte de pie y dar palabras de ánimo a aquellos que están sufriendo? What does Paul tell them? Let's read it again, verses 24 and 25. ¿Qué es lo que Pablo les dice? Léanlo en el versículo 24 y 25. First, Paul reminds them
of the promise God had given him, verse 24, saying, "Don't be afraid, Paul, you must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you." Then he turns to the people on the boat. He says, "Take heart, men. I believe God that it'll be just as it was told me." En primer lugar, Pablo les recuerda de la promesa que Dios le ha dado a él. En el verso 24, Pablo dice, Dios, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y después Pablo se dirige a los de su alrededor en el verso 25 y les da ánimo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. In the middle of this storm, Paul remembered God's promises and he believed them. En medio de la tormenta, Pablo recuerda las promesas de Dios y las cree. In the middle of this storm, Paul chose to believe that Jesus was with him and would get him through. En medio de la tormenta, Pablo elige creer que Jesús está con él y que Jesús le va a ayudar a atravesar esa And tormenta. if you're taking notes, this brings up the first of our three encouraging truths about the storms of life. Y si estás tomando notas, esto nos lleva a la primera de las tres verdades que dan ánimo en medio de las tormentas de la vida. When you're in a storm, number one, believe in a powerful God that is with you and able to get you through the storms of life. En medio de la tormenta, número uno, cree en el Dios poderoso que está contigo y es capaz de ayudarte a pasar las tormentas de la vida. Let me repeat that. Number one, believe in a powerful God that is with you and able to get you through the storms of life. Déjame repetirlo, en medio de la tormenta, cree en el Dios poderoso que está contigo y es capaz de ayudarte a pasar las tormentas de la vida. Paul had a great, big, powerful God that was with him in the storm. Christian, so do you. Dios tenía un Dios todopoderoso y grande que estaba con él en medio de la tormenta de la vida. Cristiano, tú también. Never forget that God is a God that walks with you in the storms of life. Nunca se te olvide que Dios es el Dios que camina contigo en medio de la tormenta de la vida. You know, right before Jesus ascended to heaven, he left a very important promise for the church. Do you remember that promise? ¿Recuerdas tú que justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él dejó una promesa para todos nosotros? ¿Recuerdas cuál es? Jesus left this promise for you, Matthew 28:20. Surely I'm with you always to the very end of the age. Jesús dejó esta promesa para ti en Mateo 28:20. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesus has promised to be with you, and yes, friends, that includes the storms of life. Jesús ha prometido estar contigo y sí, amigo, esto incluye las tormentas de la vida. So Paul tells everyone, God's going to get us through the storm. Así que Pablo le dice a todo mundo, Dios nos va a ayudar a atravesar esta tormenta. Did Paul tell them things were going to be easy? ¿Acaso Pablo les dijo que las cosas iban a ser fáciles? Yes or no? ¿Sí o no? Well, look at verse 26. What does Paul tell them? Mira lo que dice el verso 26, lo que Pablo dice. Paul tells them God's going to save us all, but verse 26, we must run aground on a certain island. We're going to get shipwrecked when he does it. Pablo dice, Dios nos va a ayudar a atravesar esa tormenta, pero el verso 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. En otras palabras, vamos a naufragar. There is a lesson about how God will deliver you through storms right here. Don't miss that. Aquí hay una lección de cómo es que Dios te va a liberar en medio de las tormentas. No te pierdas esta lección. Yes, God will get you through every storm of life, but no, it's not going to be easy when he does it. Oh, sí, el Señor te va a ayudar a atravesar las tormentas de la vida, pero no va a ser fácil. Christian, yes, God will get you through every one of your trials, but no, it's not usually easy and pleasant to get through them. Paul and his friends had to go through a shipwreck to experience a deliverance. Cristiano, el Señor te va a ayudar a atravesar las tormentas de la vida, pero no va a ser fácil. En el caso de Pablo, él tuvo que ser náufrago. Now, by this time, Paul is pretty much in charge of the ship. A estas alturas, Pablo ya está prácticamente a cargo de este barco. And look what Paul says next. Let's continue on verses 33 to 37. Y ve lo que Pablo dice a continuación. Vamos a saltarnos hasta el verso 33 y leamos hasta el 37. As day was about to dawn, Paul implored them all, take food, saying, today is the 14th day you have waited and continued without food and eaten nothing. Therefore I urge you to take nourishment, for this is for your survival, since not a hair will fall from the head of any of you. When he had said these things, he took bread and gave thanks to God in the presence of them all. When he had broken it, he began to eat. Verse 36. Then they were all encouraged and also took food themselves. All there were 276 persons on the ship. Verso 33.
Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. So the storm is continuing. Así que la tormenta continúa. Nothing's gotten better here. They're still sailing endlessly. They don't have a lot of hope. Nada ha mejorado, todavía siguen a la deriva, aún no hay mucha esperanza. But yet Paul continues with faith, sharing about God and the coming deliverance. Pero aún Pablo continúa con fe, compartiendo acerca de Dios y de la liberación que está por llegar. We see what Paul did here in verse 35 and the response of the people, verse 36. Let's read those verses again. Y vamos a ver lo que dice Pablo, la acción de Pablo en el verso 35 y la respuesta de las personas en el verso 36. Verse 35, when Paul had said these things, he took bread, gave thanks to God in the presence of them all. When he had broken it, he began to eat. Verse 36, they were all encouraged and they all took food themselves. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Verso 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. In these actions of Paul, we find our final two principles about trials. En las acciones de Pablo encontramos nuestros últimos dos principios en cuanto a las tribulaciones. Number two, when you're in trials, encourage others in the storms of life. Número 2, en medio de las tribulaciones, anima a otros en las tormentas de la vida. When you're in trials, encourage others in the storms of life. Cuando te encuentras en tribulación, anima a otros en las tormentas de la vida. Paul had two focuses in the storms, Jesus and the other people in the storm. Pablo tenía dos enfoques en medio de su tormenta, y era Jesucristo y la gente que estaba a su alrededor. Do you notice what Paul is not focusing on here? ¿Te das cuenta de lo que Pablo no se está enfocando aquí? Paul is not talking about the storm, the waves. Pablo no está hablando de la tormenta, él no está hablando de las olas. Paul never did a Facebook post about how difficult the storm was. Pablo nunca puso algún anuncio en Facebook de lo difícil que era la tormenta. Paul didn't take Instagram photos to show how difficult things were. Pablo no tomó fotos de Instagram para decirle a todo el mundo lo difícil que era la situación. Paul didn't call his friends on the phone to talk about how miserable the storm was. Pablo no le llamó a sus amigos diciéndole lo miserable y lo triste que era la tormenta. Paul does not focus on the storm. That just makes things feel worse. Pablo no está enfocado en la tormenta porque eso simplemente empeora la situación. What does Paul focus on? Jesus and other people in the storm. ¿En qué está enfocado el apóstol Pablo? En Jesucristo y las otras personas en medio de esa tormenta. When you do that, God will seem bigger, the storm will seem smaller. Cuando tú haces eso, Dios se verá más grande y tu tormenta más pequeña. If you do that, your faith will grow. Si tú haces eso, tu fe crecerá. This will not come naturally. We must choose to focus on Jesus and encourage others in the storm. Esto no viene naturalmente. Tenemos que enfocarnos nosotros en Jesús y en el animar a otros en medio de la tormenta. But the next thing Paul does is he kneels down and he prays for every one of them right there on the ship. Pero lo siguiente que Pablo hace es arrodillarse y orar por todo mundo allí en la nave. And this brings up our third word of encouragement in the storms, give thanks. Y esto nos lleva a la tercera palabra de ánimo. En medio de la tormenta, da gracias. Number 3, give thanks in the storms of life. Número 3, da gracias en las tormentas de la vida. Now the Bible never says give thanks for the storms of life, and Paul doesn't do that here. La Biblia nunca dice da gracias por las tormentas de la vida, y Pablo no está haciendo eso. Paul doesn't say, thanks for this storm, I'm really looking forward to the shipwreck. In Jesus' name, amen. He doesn't do that. That's Pablo no stupid. dice gracias por la tormenta, me encantaría ser un náufrago otra vez en el nombre de Jesús, amén. Eso no está diciendo. The Bible never says give thanks for the miserable situations of life. We don't have to do that. But there are things we can give thanks for in the storms. La Biblia nunca dice que demos gracias por las situaciones miserables de nuestra vida, pero podemos dar gracias por otras razones en medio de las tormentas. What things can you give thanks for when you're in the storms? Can ¿De you qué think of cosas any? puedes dar gracias tú en medio de la tormenta de tu vida?
How about this? Thank you, Jesus, that you're with me in this storm. ¿Qué tal de esto? Gracias, Señor Jesús, porque estás conmigo en medio de la tormenta. How about this? Thank you, Jesus, that you are able to use me even in this storm. ¿Qué tal decir, Señor, gracias porque tú puedes usarme aún en medio de la tormenta? How about this? Thank you, Jesus, for the deliverance you're going to give me somehow out of this storm. O decir, Señor, gracias por la liberación que vas a traer a mi vida en medio de la tormenta. How about this? Thank you, Jesus, that there's no storms in my true home. When I go home to heaven, there's no more trials and storms. O decir, Señor, gracias porque cuando llegue a mi verdadero hogar no habrá más tormentas. You know what'll happen if you give thanks in the storms of life? You'll start to feel better. ¿Sabes qué sucede cuando tú das gracias en medio de las tormentas de tu vida? Comienzas a sentirte mejor. If you give thanks in your storms, your burden will begin to feel lighter. Si tú das gracias en medio de las tormentas, tu carga se sentirá más ligera. That's what Paul does here. Eso es lo que Pablo hace. And then the last thing that Paul does here makes me know for sure that Paul would have loved our church. Y lo que finalmente hace Pablo aquí, esto me asegura que a Pablo le iba a gustar nuestra iglesia. Because the last thing Paul does here is he says, guys, let's have some comida gratis. Porque lo último que hace Pablo es que se sienta con los hombres y le dice, oigan, vamos a comernos una comida gratis. We love comida gratis here at Calvary Chapel. Nos encanta la comida gratis aquí en Capilla Calorilla. And so that's why I know Paul would have loved to be here. They sat down, they ate for the first time in 14 days. Es por eso que sé que a Pablo le gustaría estar aquí, porque aquí se sentó y comieron a gusto después de 14 días. And as they were eating there on the boat, they started to hear some noises on the bottom of the boat. Y después de estar comiendo ahí en el barco, comenzaron a escuchar unos ruidos extraños ahí. And the boat began to break up. Y el barco comenzó a deshacerse. So Paul looked at the people on the boat and said, guys, it's time. Y Pablo ve a las personas en el barco y le dice, muchachos, llegó la hora. God's going to get us through this, but we're going to get shipwrecked. It's time. Dios nos va a ayudar a atravesar de esto, pero sí, vamos a naufragar, es tiempo. Dive into the water, swim for the shore, but God's going to deliver you. Get in the water. Así que lancémonos al agua, nademos a la orilla, pero Dios nos va a ayudar a atravesar esto. Paul said, yes, the deliverance will come, but we're going to be shipwrecked. Get in. Y Pablo dice, sí, el Señor nos va a ayudar a atravesar esta tormenta, pero sí vamos a naufragar, así que danos un chapuzón. How did this story end? ¿Cómo termina esto? Well, we'll finish up by reading verses 42 to 44. Terminamos leyendo versículos 42 al 44. Verse 42, the soldiers' plan was to kill the prisoners lest any of them should escape. But the centurion, wanting to save Paul, kept them from their purpose and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land. The rest, some on board, some on parts of the ship. So it was, they all escaped safely to land. Verso 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. You know, there's something I love about this story. Hay algo que me encanta de esta historia, And it's that because Paul stood with faith in the middle of the storm, God saved the people around him. y es que porque el hecho de que Pablo se puso de pie en fe en medio de la tormenta, Dios salvó a las personas a su alrededor. What does that tell you, Christian? ¿Qué es lo que te dice eso a ti, cristiano? It tells you that if you will stand strong for Jesus in the storm, God can use that to protect the people around you. Te dice que si tú te pones de pie firme en confianza en el Señor, Dios te puede usar a ti para proteger a las personas y bendecir a las personas a tu alrededor. Paul didn't go through this storm alone. Very rarely do we go through storms alone. There's usually people suffering with us. Pablo no atravesó esta tormenta solo. Muy raro lo hacemos nosotros solos. Generalmente hay alguien a nuestro alrededor en medio de las tormentas. Usually the ones suffering with us are the ones closest to us, our family members, the ones we love the most. Y generalmente los que están sufriendo con nosotros son los más cercanos a nuestra vida, nuestros familiares, los que más amamos. But this story shows us when there's one man, one wife, one youth that will stand up with faith, believing in God and encouraging others, God will use it to protect in the storm. Pero esta historia nos enseña que cuando hay un hombre, una mujer, un joven que en medio de la tormenta se pone de pie en fe delante del Señor, Dios puede usar eso para proteger y bendecir a los otros. Paul is your example.
Pablo es tu ejemplo. Don't look for others to do it. You do it. No esperes que otros lo hagan, hazlo tú. You turn to Jesus in your storm. Acude tú al Señor Jesús en medio de tu tormenta. Choose to encourage others in the storm. Elige animar a otros en medio de la tormenta. Listen to godly counsel in your storm. Escucha el consejo piadoso y sabio en medio de la tormenta. And wait and expect the deliverance of God. He's going to get you through it. Y espera con confianza la liberación del Señor porque el Señor te va a ayudar a atravesarla. And church, that's our good news this morning about encouragement in the storms of life. Iglesia, estas son nuestras buenas noticias esta mañana en cuanto al ánimo en las tormentas de la vida. Amen.